ningún problema en eso. Muy bien, entonces decíamos que vamos a estudiar hoy el capítulo 4 de la revelación de la promesa, la confesión de Escocia 1560. Vuelvo a repetir, las personas que me están siguiendo por 4 años ya saben, para los que me siguen 4 años, eso no es nuevo, eso ya saben, porque repetí 20.000 veces. La Confesión de Westminster fue escrita por John Knox y 5 otros Johns que tenían el mismo nombre. Se lo presentaron entonces a la Asamblea de Escocia porque ellos le pidieron que elaboraran un sistema de fe cristiana reformada de gobierno presbiteriano. Esto tiene que entenderse. Hay muchos presbiterianos que no saben por qué son presbiterianos. Es por el gobierno. Presbiteriano, la palabra presbiterio significa anciano, persona de una edad alta. Es una palabra griega. Entonces, aplicado al gobierno de iglesia, quiere decir la iglesia cristiana reformada, gobernada por personas ancianas, no personas que ya no pueden ni hablar, porque para muchos un anciano es ya pues próximo a la muerte, no, sino de edad madura y de conocimiento espiritual maduro. O sea, no son novicios, no son, digamos, adolescentes, jóvenes entusiasmados que quieren convertir a todo el mundo. Esa es la versión evangélica. Pero la versión bíblica tiene que ver con personas que son de carácter cristiano maduro, conocimiento de las escrituras. Eso es un anciano, alguien que conoce. Entonces, en griego significa presbútero. Se traduce o se transliteriza en español como presbítero, que viene siendo griego, y el gobierno de los ancianos se llama presbiterio. Entonces, por eso que se llama Iglesia Reformada Presbiteriana, porque lo que se está diciendo es la Iglesia Reformada gobernado por ancianos. Eso es en lenguaje simple castellano de Castilla en España. Iglesia Reformada con gobierno de ancianos, porque anciano es presbiteriano. Muy bien, una vez que ya se aclaró esto, proseguimos. En 1560 la Asamblea de Escocia le pide a John Knox, que fue discípulo de Juan Calvino, en Ginebra, Suiza, que con otros 5 más, que también todos tenían el nombre John, elaboraran una confesión de fe. Y lo hicieron. Esta es la confesión de fe. En esta entrada número 4 está hablando de la revelación de la promesa. Como Dios, ¿no? Se reveló su promesa hasta Jesucristo. Entonces, dentro de la teología, cuando se estudia teología sistemática, y escuchen bien esto, este tema se expande bastante. Nosotros no estamos estudiando ahorita teología sistemática. Uno de los grandes teólogos sistemáticos presbiterianos que se conoce a través de todo este tiempo se llama Charles Hodge o Carlos Hodge. Él escribió muchos teología sistemática, comentarios, y su hijo también, Archibald Hodge, también escribió. Él fue presidente del seminario de Princeton y un seminario muy conocido presbiteriano. Y sus escritos hasta ahora tienen mucho valor teológico porque era una mente prodigiosa y desarrolló la teología reformada. Pero no estamos estudiando eso, no estamos estudiando, estamos simplemente estudiando aquí el capítulo 4. Y vamos a ir paso por paso para que ustedes me vayan siguiendo, porque esto para los amigos que no son presbiterianos, son de otra denominación y escuchan, me gustaría que presten atención. Y para los que se llaman presbiterianos reformados, pues tienen que saber esto. Esto es digamos, un requisito si usted es presbiteriano reformado. Porque es bueno saber esto, es bueno saber esto. Muy bien, entonces sigamos. Dice así, de la revelación de la promesa, habla el capítulo 4. Dice, por esta razón,
constantemente creemos. La idea es esto, lo que están diciendo ahí es que los reformados, cuando Juan nos escribe esto, tienen en mente las futuras generaciones. Él está estableciendo las bases teológicas de la confesión reformada, a diferencia de la creencia católica romana de ese entonces, a diferencia de la creencia católica romana. Entonces él dice, ¿no? Por esa razón, creemos, dos puntos, que Dios, después de la terrible y horrible deserción del hombre, deserción es una palabra que también se entiende como abandono. O sea, el hombre abandonó su deber de obedecer. Por eso dice deserción del hombre de su obediencia. O sea, el hombre tenía que obedecer a Dios porque Dios le dio un mandato en el jardín del Edén. Entonces, para esto vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, vayamos a Génesis capítulo 3, que habla de la desobediencia del hombre. Porque ese es el texto que ellos utilizan. Porque mira lo que dice ahí. Después de la terrible y horrible deserción del hombre, desobediencia, nuevamente buscó a Adán Dios y lo llamó. O sea, lo que está diciendo ahí es que Dios buscó a Adán y lo llamó. Y hay un número 1, que es el texto que utiliza. Si vamos a Génesis 3, versículo 9, dice así: Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, este es el texto, ¿no? Este es el texto que John Knox utiliza para demostrar que aun cuando el hombre desobedeció a Dios, y se llama la caída del hombre, en donde entra el pecado, Dios busca al hombre y lo llama, porque dice, bueno, al llamar es porque le estaba buscando. Ahora, algo que no dice ahí, pero lo tengo que decir, no es que Dios no sabía que el hombre, o dónde estaba el hombre. No es que Dios dijo, bueno, ¿dónde está el hombre? No lo veo. Dios sabía muy bien, porque Él es Dios, Él conoce todo. Pero este llamado que Dios hace al hombre, justamente es para confrontarlo con lo que el hombre había hecho, con su pecado, con su desobediencia. Por eso dice ahí, desobediencia, desobediencia. Y llamó a Adán, y lo llamó, buscó y lo llamó. Y después dice, lo reprendió por su pecado, ¿no? Lo reprendió por su pecado, lo condenó por lo mismo, por el pecado, y al final le hizo una promesa muy gozosa, dos puntos, a saber, que la simiente de la mujer debería romper la cabeza de la serpiente. Ahora, ahí hay un número 2 donde pone Génesis 3:15. Pero como todo está en el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3. Si tiene ahí su Biblia, lea conmigo. Yo voy a leer la versión de las Américas. Si tiene usted su Biblia, vamos a leer la versión del... Bueno, si tiene usted la versión Reina Valera, me sigue. Yo voy a leer la de las Américas versión. Vamos a leer del 1, versículo 1 al 15, capítulo 3, dice así: Y la serpiente, que es una figura que representa a Satanás, no dice la palabra Satanás, no tiene que decirlo, pero es Satanás. No es un ángel, no es el ángel Gabriel, ni es otro ser. Recuerde que la palabra Satanás es inclusive hebreo, significa enemigo. Entonces la serpiente representa al enemigo. Dice, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Punto. Dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La primera pregunta que Satanás establece con la mujer es una pregunta no solamente que cuestiona el mandato de Dios, pero que también tergiversa el mandato de Dios
para confundir a la mujer, porque Dios nunca dijo, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso no dijo Dios. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, lo cual implica que confundió a la mujer. Porque si la mujer hubiera sido, diríamos, una persona que ha sido atenta y no ser confundida, le hubiera corregido y le hubiera dicho, no, Dios no dijo eso. Pero la respuesta de la mujer implica, dice, del fruto de los árboles del huerto podés comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis ni la tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahora, vemos también que Satanás contradice las consecuencias que Dios dio al hombre si comerían el fruto del árbol prohibido. Porque cuando dice no comeréis, la mujer dice que Dios dijo, la serpiente dijo, bueno, en realidad no van a morir. ¿Se dan cuenta cómo hay la contradicción en el diálogo? Y luego dice, pues Dios sabe, esto es ya la opinión de la serpiente, esta es la opinión de la serpiente, que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso no dijo Dios. Pero la serpiente pone en duda la palabra de Dios al hablar con la mujer. Porque la serpiente está dando su opinión de una manera afirmativa, porque el propósito de la serpiente era justamente destruir la creación de Dios, la obra de Dios, al crear al hombre y la mujer. Entonces el diálogo, la palabra que hay entre la serpiente y la mujer, es muy importante porque nos enseña que cuando existe un diálogo con alguien que desecha la verdad, entonces si uno no está preparado en ese diálogo, entonces uno es arrastrado a la mentira. Satanás está cuestionando la palabra de Dios y está poniendo su opinión por sobre el mandato de Dios. Entonces, la mujer, versículo 6, cuando vio que el árbol era bueno para comer, estética, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría porque Satanás le dijo a la mujer que va a ser como Dios, comió de ella y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. No vamos a entrar en detalle en el sentido si en ese momento llegó Adán, hay muchos que quieren ir saber el detalle, eso es imposible. Quieren saber, o sea, Adán está, muchos dicen, Adán estaba mirándole de lejos y cuando vio que habló con la serpiente corrió con la mujer. Otros dicen que Adán estaba junto a la mujer, pero que la mujer tomó la iniciativa y habló con él, con la serpiente y no le dejó hablar a Adán. Otros dicen de que Adán la envió a la mujer para ver qué sucedía y de pronto Adán escuchó de lejos y también fue convencido y fue y la mujer le dio a comer. Son teorías, eso no es nuestro propósito de analizar esa situación, simplemente para demostrar de acuerdo a lo que dice el capítulo 4. Pero sabemos entonces que la mujer primero comió, compartió con su marido el fruto prohibido y dice que en ese momento, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos. Ahora, esa parte también es figurativa, porque cuando dice fueron abiertos los ojos, no se refiere a los ojos físicos o a la vista física, porque ellos no estaban ciegos. Claramente se refiere a algo en su conciencia que hace que ellos vean justamente el efecto de su desobediencia. Y el efecto de su desobediencia es la vergüenza, porque dice, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, el momento mismo que ellos desobedecen a Dios al comer el fruto del árbol que él prohibió, entra la vergüenza al hombre. Eso fue abrir los ojos. Entonces, uno puede reinterpretar lo que significa,
Pero en base al texto que estamos viendo en el versículo 7, está hablando de vergüenza. Y la vergüenza es producto del pecado. Se dieron cuenta cómo estaban, y sí, conocieron que estaban desnudos, pero no es que no sabían que estaban desnudos, es que ellos no tenían vergüenza antes que estaban desnudos. Fíjese la diferencia. Porque otros también por ahí dicen, bueno, es que ellos no sabían que estaban desnudos. No creo eso. Lo que yo creo es que ellos no tenían la vergüenza de saber que estaban desnudos porque no habían desobedecido el mandato de Dios. Entonces, cuando hay ese quebrantamiento del mandato de Dios que está en Génesis 1, entonces es ahí que cuando dice los ojos se abrieron, quiere decir la vergüenza entró en ellos. Y se escondieron porque tuvieron vergüenza de sus propios genitales, de su propio cuerpo. Se escondieron delante de Dios y otra cosa, ellos eran conscientes que habían desobedecido a Dios. ¿Por qué? Versículo 8, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. O sea, ellos sabían que habían pecado. Ellos sabían que habían desobedecido a Dios. Eran conscientes. Satanás les engañó. No fueron como Dios. La mujer quebrantó el mandato que Dios le dio que se someta a su marido, y el hombre también quebrantó de que él tenía que enseñorearse sobre su mujer y tenía que ser el líder, tanto el uno como el otro. Como consecuencia de eso, entonces cayeron presa al engaño de la serpiente. Entonces, esto nos va a llevar a mucho diálogo, a reflexión, que no es necesariamente el tópico, pero ya lo había dicho antes, unos 3 años atrás lo había hablado esto. Pero es un tema que involucra mucho en cuanto a la creación mismo, a toda la mecánica, las palabras que dijeron, las respuestas que hizo Satanás en la serpiente, las respuestas de la mujer, ah, y las respuestas también del hombre, sus acciones antes de la caída, sus acciones después de la caída. Muy interesante, son detalles que hay que pensar y reflexionar. Tal vez nunca vamos a saber en sí todo el detalle, aparte de lo que nos dice la escritura, y tampoco vamos a perder nuestro tiempo en conjeturar cosas que no son. Entonces, esta es la única información que nos da Génesis. Usted puede leer comentarios, cada uno va a tener su opinión, los comentaristas, porque no hay nada, diríamos, conclusivo. Claro, si tampoco tener que caer en lo ridículo o extravagante de comentarios que no tienen nada que ver al caso. Como por ejemplo, para mencionar un comentario ridículo, extravagante, es que la serpiente era un marciano, un ser extraterrestre que vino de algún planeta por ahí, vino a la Tierra, tomó forma de animal, no es ningún demonio, es un extraterrestre, y tenía poderes hipnóticos, hipnotizó a la mujer se quedó embobada y comió y le dio a su marido que también se quedó embobado y ahí fue que cayeron. Pero eso es aunque para muchos suena, oh, pues sí, tiene razón, puede ser un extraterrestre que vino de por ahí. En realidad, ese es un comentario totalmente fuera del alcance bíblico. A eso me refiero. Entonces, ¿qué pasó cuando el hombre se esconde? Se esconden de la presencia de Dios. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía que ya habían pecado, pero Dios empieza ahora el diálogo. Ahora empieza el diálogo entre Dios, el Creador, y su creación. ¿Dónde estás? Y él respondió, fíjese la respuesta de que cambia. Te oí en el huerto, fíjese,
lo cual nos da a entender que había una comunicación entre Dios y el hombre, que era normal para el hombre hablar con Dios. Por eso dice, te oí en el huerto y tuve miedo. El hombre antes no tuvo miedo. Entonces vemos otra vez otra consecuencia del pecado. Entró el miedo. Primero la vergüenza, ahora entró el miedo. ¿Pero miedo de qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Ese es bien interesante, hermano, este detalle. Porque Satanás les promete, van a ser como Dios, pero Satanás no les dice, bueno, van a tener vergüenza y van a tener miedo. Eso es decepción. Eso es la palabra es decepción. O sea, y eso sucede hasta ahora. Eso sucede en políticos, eso sucede en personas. Cuando usted ve televisión, las noticias, usted va a ver que la decepción es justamente parte de, de lo que tiene que ver con la confusión. La decepción es decirte algo que parece verdad, pero que no es. ¿Cuál es la verdad que parecía verdad? Satanás o la serpiente le dice a Eva, Dios sabe. La pregunta es, ¿cómo sabe Satanás que Dios sabe? ¿Cómo sabe Satanás que Dios sabe? Esa es la opinión de Satanás. Pero al mismo tiempo es cierto porque en sí, Dios sabe. Dios es todopoderoso, omnisciente. Pero lo que dice cambia, dice que el día que tú comieres, esa es ya la opinión de él. Conocerás el bien y el mal, serás como Dios. La pregunta es, ¿en realidad será como Dios? No, fue una decepción. Porque Satanás le hubiera dicho, vas a tener vergüenza de tu propio cuerpo y vas a tener miedo delante de Dios presentarte así. Fíjese, Satanás les engañó, Satanás se burló de la creación de Dios, del hombre y de la mujer, y por su desobediencia, Satanás le estaba diciendo a Dios, mira, lo que tú creaste no les importó absolutamente nada tus mandatos. Al contrario, me obedecieron a mí. Y aquí está lo que creaste. Todo lo que le dijiste, no lo hicieron, desobedecieron. Eso fue lo que hizo Satanás. Y dice, 11, Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Esa pregunta es tremenda, hermano. Me hubiera gustado estar en ese momento histórico cuando Dios le cuestiona a Adán, obviamente a la mujer, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? La versión Reina Valera dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía. No es que Dios no sabía. Dios estaba confrontando al hombre ahora con lo que hizo. Porque la segunda pregunta es retórica. ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comieras? Te mandé. Dios le dio una ley. La ley era, de todo árbol del huerto podrás comer. Mandato. Es una ley. Segunda ley era una prohibición. Pero del árbol que está en medio del huerto del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Es un mandato negativo. Y como toda ley tiene consecuencias, dice, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Esa es una ley. La ley prelapsariana. Antes lapsariano caída, la ley antes de la caída. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fue justamente cuando Adán desobedece a Dios que entra la vergüenza y el miedo. Vergüenza de verse desnudos, miedo de que Dios les vea desnudos. Y la respuesta del hombre es increíble. Señor,
yo comí porque la mujer que tú me diste como compañera, idónea, que iba a ser mi complemento, la que me iba a ayudar a vivir y a gobernar, la persona que iba a estar a mi lado, que me iba a ayudar a pensar, ella me dio del árbol y yo comí. La respuesta estaba mal, porque Adán estaba culpando a Dios diciendo, bueno, si tú no me hubieras dado esta mujer, pues yo no hubiera hecho esto. ¿Se dan cuenta la respuesta de Adán? Y es la misma respuesta que hay hoy en día. O sea, Adán no tomó responsabilidad en admitir, primeramente, sí, fue mi error, te desobedecí, he pecado. No, le dice, bueno, fue la mujer. Tú la creaste. Tú dijiste que iba a ser mi ayuda. Tú dijiste que iba a ser idónea, inteligente para mí, mi complemento, y me trajo a la ruina. Tú lo creaste. Indirectamente le estaba echando la culpa a Dios. Fíjese cómo el pecado distorsiona la lógica humana. Y el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer respondió, bueno, en realidad fue la serpiente. Parece un juego, ¿eh? Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer dice, bueno, yo, ah, ella, la serpiente me engañó. Si no me hubiera engañado, yo no hubiera hecho eso y menos le hubiera dado a mi marido. Y bueno, y como me engañó, lo comí. Pero fíjese cómo la mujer dice, la mujer en todo eso dijo algo verdadero, me engañó. Pero no quiere decir que le libró de culpa. Porque la mujer, aunque dijo que me engañó y sí le engañó, no reconoció su error. Y después el Señor se dirige a la serpiente. Por cuanto tú has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 es lo que están diciendo aquí. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, tu semilla, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Obviamente se refiere a Satanás. Pero tú lo herirás en el calcañar. Entonces vemos ahí que la primera declaración de juicio va contra la serpiente, que es Satanás. Pero vemos en el versículo 15 la promesa, se llama el protoevangelio. Proto significa lo primero. Evangelio, la primera promesa del evangelio, que viene a ser la venida de Cristo, su victoria sobre Satanás. Y por eso vemos aquí que es el versículo 15, cuando leemos la confesión, dice que la simiente de la mujer romperá la cabeza de la serpiente. Es decir, destruir las obras del diablo. Jesús mismo dice eso, ¿no? Uh, en Juan. Jesús mismo dice eso en el libro de Juan. Y déjeme ver aquí algo muy importante. Hay, okay. ¿Y qué más dice? Dice, y luego hay una pregunta. Yo lo veo como una pregunta porque es una pregunta. Juan Knox dice, ¿qué promesa está haciendo una comparación? Esa es una pregunta retórica, como la que se repitió y dejó en claro más de una vez. ¿Qué promesa también se abrazó con tanta alegría? ¿Cuál promesa está hablando? Génesis 3:15. A eso se refiere. Se abrazó con tanta alegría
y se recibió más constantemente de todos los fieles. Y ahí dice, desde Arán hasta Noé. Está hablando de la promesa, Génesis 3:15. Desde Noé hasta Abraham, la promesa 3:15, Génesis 3:15. Desde Abraham hasta David, Génesis 3:15, etcétera. Todos los fieles abrazaron esta promesa de Génesis 3:15 de la venida de la simiente a la mujer, el Mesías, hasta la encarnación de Cristo, el nacimiento de Jesucristo. Todos, entre paréntesis, nos referimos a los patriarcas fieles. Todos aquellos que vivieron bajo la ley en el Antiguo Testamento vieron, como dice Hebreos, los días de júbilo de Cristo Jesús y se regocijaron. Y se regocijaron. O sea, no existe otra promesa, según la confesión, que sea o que haya sido muy recibida con gozo, admirada, tomada en consideración y tan querida y sublime que la promesa de Génesis 3:15. Y ahí justamente está el número 3. Vamos a ver en Génesis 12:3. Si tiene usted la Biblia ahí, vaya en Génesis 12:3 para ver cuál es el texto que ellos se refieren. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, la promesa de Dios a Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Claro, el verdadero sentido de este texto está en el contexto, y el contexto empieza en Génesis 3:15, porque cuando dice, te bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, está en contexto con el versículo 2. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham, y esta promesa se cumple en Jesucristo. Esta promesa no es abrogada por la ley que vino 400 años más tarde, según el apóstol Pablo. Entonces, los que bendicen a Abraham y a su descendencia, que es la iglesia de Cristo, van a ser bendecidos por Dios. Pero los que maldicen a aquellos que somos de la descendencia de Abraham, nosotros los que somos en Cristo, ellos serán maldecidos. Y en Cristo, que es de la simiente de Abraham, serán benditas las familias de la tierra, como a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. Cuando viene Cristo, se cumple en él la promesa dada a Abraham. Jesucristo se constituye en el verdadero Israel, y los que estamos unidos en Cristo somos el verdadero Israel por la promesa que Dios hizo a Abraham. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 2, judío no es el que es exterior o en forma o circunciso, sino el que es interior, de una circuncisión espiritual. Tal judío, dice Pablo, tiene la aprobación de Dios. Dios aprueba al verdadero judío, el cual es el que está en Cristo, no el judío que cree que por la circuncisión o por su linaje cree que está bien con Dios. El único judío que es aprobado por Dios, de acuerdo a Pablo, es el que es del corazón, la circuncisión hecha en el corazón, y que tiene fe en Jesús, en el interior, el cual es aprobado por Dios el Padre. Eso es, claro, los judíos actuales que están en Jerusalén, muchos de ellos son ateos, seculares,
Muchos de ellos ni siquiera toman en consideración el pacto de Dios a Abraham. Ellos siguen otro libro que se llama el Talmud. Ellos rechazan, de hecho, que Jesús es el Mesías, y ya lo hicieron en el tiempo de Pablo. Pero Pablo dice, ellos no son los judíos que Dios aprueba. Los judíos que Dios aprueba son los que son en el interior, con la circuncisión hecha por el Espíritu de Dios y que están en Cristo. A eso se refiere ese pasaje. 15, 5, 6. Génesis 15, 5 y 6. Mira lo que dice. Génesis 15, 5 y 6 dice así. Dice, lo llevó afuera Dios a Abraham y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y seguro me imagino a Abraham mirando las estrellas, mirando y pues había cantidad de estrellas. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y él lo reconoció por justicia. Justificación por fe. O sea, Abraham es justificado ante Dios por haber creído la promesa de Dios. Por haber creído la promesa de Dios. Y por esa fe, según Pablo, los que somos de Abraham, de la fe de Abraham, somos herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham, que se cumplen en Jesús. El que cree en Jesucristo recibe todas las promesas que Dios hizo a Abraham, se constituye en el verdadero Israel de Dios. Entonces, cuando alguien maldice a Jesús y a la iglesia, está siendo maldecido. Cuando alguien bendice a Jesús y a la iglesia, está siendo bendecido. No es al pueblo físico que está en el Medio Oriente de Israel. Ellos no son el pueblo escogido de Dios. Ellos no son mejores que un gentil. Es la iglesia que está en Cristo. Como dice Pablo, el verdadero judío, el verdadero israelita. Porque la promesa de Abraham se cumple en Jesús y el que está en Jesús es el verdadero Israel. Es lo que está diciendo aquí. Que dice segunda de Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14. Vamos a ver qué dice segunda de Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre, y él será mi hijo, y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces está hablando aquí de la misma promesa que Dios hizo a Abraham. Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Hijo de Dios. Por eso que la divinidad de Jesús está en su nombre. Dice Dios con nosotros. Significa que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Este es el mejor argumento, el argumento más corto, para demostrar a los sectarios, heréticos, testigos de Jehová y otros más, que Jesús es Dios, porque el mismo Espíritu lo llama así. Le dice, tu nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Ageo 2:6, profeta Ageo 2:6. ¿Qué dice Ageo 2:6? Este es un libro que casi seguramente nadie lo lee, pero está en la Biblia. Capítulo 2 de Ageo, versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, refiriéndose al nacimiento de Jesús. Luego dice Juan 8:56, que dice Juan, está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56, dice así, Abraham vuestro padre, mire, Jesús hablando,
se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Este texto es, subráyalo, porque aquí está hablando que Abraham vio al preencarnado Jesús. ¿Cómo lo vio? Bueno, lo vio por las promesas, por las promesas. La promesa de Dios que Dios hizo a Abraham en Génesis 3:15, perdón, eso fue Adán 3:15, en Génesis 12, Génesis 15, cuando le dice de las bendiciones, que daré de ti una nación grande, está hablando de la iglesia, pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio real. Entonces, cuando dice en esta parte de la revelación de la promesa, estamos viendo de que la teología reformada, por lo que dijo John Knox, entendía que hay una revelación progresiva que empieza desde Génesis 3:15 y se cumple hasta el nacimiento de Jesús. Génesis 3:15 entonces viene a ser el cumplimiento, perdón, el nacimiento de Cristo viene a ser el cumplimiento de Génesis 3:15 y que fue pasando de generación en generación en todos los profetas, se cumple y se expande en Abraham. Por eso Pablo dice que la ley que viene 400 años más tarde no invalida, ¿no? No invalida la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no? Eso no lo invalida. Y esto está justamente en el libro de Gálatas. Gálatas 3, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús, mire, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Escuche bien esto. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, promesa pacto, en Génesis 12, 15, 17, Pablo interpreta eso, que esa bendición de Abraham, en Gálatas 3, 14, se hizo para que alcance a los gentiles por medio de Jesucristo. Escuche, por medio de Jesucristo. El que está sin Cristo no tiene las promesas de Abraham. Los que estamos en Cristo tenemos esa promesa, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese, por la fe, hermanos, dice Pablo, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, versículo 16, Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Cómo interpreta Pablo esa simiente? La cual es Cristo. Entonces, como la promesa que Dios hizo a Abraham fue hecho a su simiente, la cual es Cristo, el que está en Cristo por fe recibe todas las promesas de Abraham. Y así nos constituimos en el verdadero Israel de Dios, según Pablo. Y Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no fue la opinión de Pablo, fue el Espíritu Santo que usó a Pablo para hablar verdad. 17, Gálatas 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 400 años después, 30 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley que le dio Dios a Moisés no abroga
Abrumar significa invalidar, no invalida la promesa que Dios hizo a Abraham, porque esa promesa fue ratificada por Dios en Cristo. En Cristo, recuerde. 18. Porque si la herencia que Dios hizo a Abraham hubiera sido por la ley, ¿qué creen? Entonces ya no es promesa. Pero Dios, escuchen, 18, la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa es Cristo. Génesis 3:15. Así que concluimos de que la revelación de la promesa que habla Juan Knox en la confesión de Escocia capítulo 4 se está refiriendo a Jesucristo y que fue hecho en el jardín del Edén, según lo relata Génesis 3:15, y que se cumple aquí. Así que, hermanos, eso es lo que enseña este capítulo 4 de la revelación de la promesa que es Jesucristo. La próxima semana vamos a hablar acerca de la continuidad, el crecimiento y la preservación de la iglesia. Ese tema va a estar muy interesante porque va a hablar lo que es la iglesia desde el punto de vista reformado. Yo le quiero decir algo antes que termine. Lo que usted está aprendiendo aquí es la enseñanza original presbiteriana. ¿Ok? En cuanto es una confesión pequeña, no es un tratado extenso de teología, porque eso no fue el propósito cuando el Parlamento escocés le pidió a John. No, el Parlamento quería saber una confesión que identifique y defina la fe reformada original para que todos los de Escocia, los reinos de Escocia, todas las ciudades, estén de acuerdo y se unan y confiesen esa creencia cristiana. Por eso se llama confesión. Eso es lo que se cree. Sirvió de base a la confesión de Westminster. Muy bien. Entonces, la semana que viene es un tema más amplio. Tal vez me va a llevar más de una hora, les advierto, porque tiene que ver con tres cosas: la continuidad, el crecimiento y la preservación de la iglesia desde el punto de vista reformado presbiteriano. Hay muchos textos, estoy mirando desde ahorita, son más de 15 textos y hay mucho que explicar. Así que tengo tarea aquí para volver a leer, ya lo había estudiado, voy a estudiarlo otra vez porque el viernes se va a tratar sobre la iglesia reformada presbiteriana. Presbiterianos tienen que estar aquí ese día. Amigos que no son reformados presbiterianos porque están en la página porque dijeron que quieren aprender, son invitados también. Y bueno, así terminamos el capítulo 4, la revelación de la promesa. Espero que haya servido de mucha ayuda para reforzar nuestra fe. Y vamos entonces a despedirnos con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu paz sea con todos nosotros. Así te pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Que la paz y la gracia sea con todos ustedes, hermanos. Amén.